Bueno, como ya sabéis, Pro Playtime ha sido un estrepitoso fracaso. Y bueno, si no sabéis qué es Pro Playtime, te invito a un mini resumen. Pro Playtime es un videojuego multijugador gratuito de terror y supervivencia desarrollado por Mob Entertainment, los mismos creadores de Boy Playtime. En él hasta 7 jugadores trabajan en equipo como survivors, sobrevivientes, dentro de una fábrica de juguetes abandonada, mientras uno de esos survivors controla un monstruo como Huggy Buggy, Moving on Legs o Boxy Boo e intenta cazarlos. El objetivo de los sobrevivientes es resolver puzzles y fabricar un gran juguete para escapar, mientras el monstruo debe eliminarlos antes de que lo logre. En resumen, es un juego de terror asimétrico similar a Dead by Daylight o Among Us, en una dinámica de roles, con un estilo oscuro y basado en la franquicia Poppy Playtime. Y bueno, después de esta mini explicación, que más que nada era como un poquito de relleno, porque muy poca gente no va a conocer a Pro Playtime, o sea, casi todos de aquí lo estaréis conociendo, si no, no habéis entrado al vídeo por nada. Y bueno, entonces, ya que lo sabéis, vamos a pasar con la idea principal del vídeo. ¿Qué debió haber hecho Mob Games con Project Playtime? Y sin más dilación, comencemos. Bueno, quiero ir directo al grano, pero antes quiero comentaros una cosita sobre la última fase, porque no solo tuvo cosas malas, también tuvo cosas buenas, como la optimización y ya está, o sea, solo optimizaron mejor el juego, pero por lo demás la cagaron bastante. Y bueno, mi idea principal, luego de estar dándole vueltas a la cabeza, era crear una especie de Pro Playtime fase 2.5, un concepto creado por mí. ¿Y qué contenido traería esta? Pues esta traería de vuelta el Quick Play, que quieras que no, era funcional. Y si no sabéis qué es el Quick Play, simplemente era una función que solo estuvo en fase 1, que te permitía, al clicar, te metía del tirón a una lobby. Aunque algunas veces no funcionaba muy bien, o otras veces te metía y te creaba una lobby hosteando tú por la cara, pero bueno. Ahora lo más importante, el pase de batalla. Nah, eso es broma, no, esto no es nada importante. Pero ya que estamos, hablemos de qué habría hecho. Pues bueno, no sé si habéis jugado Fall Guys alguna vez, pero hubo una temporada que a partir del nivel 100 eran trocitos de estrella, ¿no? Que necesitabas como 60 trocitos para hacer una corona. Pero habían de relleno estrellas y cada 30 niveles había como una skin, por lo cual valía la pena completamente jugar. Y como en esta fase salieron pocas skins, ya estoy hablando de Pro Playtime, yo las hubiese puesto en un pase con relleno de tickets, reemplazando así lo que dije antes de lo de Fall Guys. Además de las skins que fueron descartadas, que también hubiesen servido, por supuesto, como son la del Huggy esta de morado y la Made Kissy creo que se llamaba, ¿no? Pues bueno, todas las skins que salieron en fase 3 las hubiese como reordenado en ese pase de batalla con tickets de relleno. También debo decir que sería un pase con un costo reducido, obviamente. Y centrándonos en el juego, hubiese mantenido la esencia de fase 2 con lobbies, chats y muchas cosas. Pero con la nueva optimización, el nuevo mapa, las perks y sabotajes de fase 3. Aunque tuvieron pocos cambios, pero dentro de lo que cabe lo tuvieron. Y luego lo más roto de los especialistas, el Speed Boost. Esto lo seguiría manteniendo también, pero solamente cuando salgan del pozo. Es decir, lo mantendría cuando salieran del pozo tal y como está. Y un mini boost para cuando el monstruo te golpee, pero que casi no se note. Luego, como pocos sabéis, porque muchos me lo preguntan, mantendría la invulnerabilidad. ¿Qué es la invulnerabilidad? Básicamente es que eres invencible por unos instantes. Y bueno, la invulnerabilidad la pondría cuando un player sale del pozo. Y mantendría también el selector de mapas. Eso es muy importante porque también está bien lo que había en fase 2, pero me gustaría un selector de mapas también, no está nada mal pensado. Y por si lo preguntáis, las lobbies las mantendría con la aleatoriedad de los monstruos, eso sí que sí. También mantendría el tutorial, borraría el chat rápido y añadiría de nuevo el chat normal. Lo que voy a comentar ahora creo que hubiese sido difícil, pero no hubiese estado nada mal agregar un chat de voz con restricción. ¿A qué me quiero referir con restricción? O sea, que lo puedes desactivar y activar cuando quieras. Es decir, tú no quieres escuchar a los demás y no quieres hablar, pues lo desactivas.
y pues si es lo contrario, lo contrario. Y mantendría la antigua interfaz, la interfaz de fase 2 me parecía muy buena y yo creo que la mantendría. También mantendría el Wakahugi, muy importante, porque en el pozo ahora pierdes vidas, no te reviven y no puedes aguantar ahí en el pozo porque cada minuto te restan una vida. En el Wakahugi al menos podías aguantar hasta que te reviviesen y no te quitaban casi vidas, no te quitaban ni una vida de hecho, porque lo otro lo veo muy absurdo, la verdad. También mantendría el nerf de la pipe actual, es decir, que ahora no puedes bajar la pipe con una sola mano, tienes que utilizar 2 manos para bajar la pipe. Y bueno, también la tienda de tickets la hubiese mantenido también sin nerfeo, o sea, lo de fase 3. Ya que se conocen trucos para sacar tickets ilegalmente, ¿no? Como el fase 2 ticket books, que lo hacemos todo el mundo, pero son ilegales y entonces pues casi todo el mundo puede conseguir todas las skins actualmente, o sea, nadie se va a gastar dinero. Y por último, hubiese dado un comunicado especial, ¿no? En el que poniéndonos en la piel de Mob, pedía perdón por anticipado, porque íbamos a dejar el juego abandonado, entre comillas, hasta cierto punto de la historia de Poppy Playtime, para recuperarlo en algún momento y darle vida de nuevo, ¿no? También hubiese arreglado todos los bugs posibles antes de abandonar el juego por completo, ya que hay bastantes bugs que lo hacen injugable. Hay sitios que si te noquea el monstruo te puede llevar y no puedes salir de ahí, que eso es horrible. Y por último, hubiese metido un parche después de Poppy Playtime 3 y luego otro después de Poppy Playtime 4. O sea, entre capítulos, un mini parche que revisen el juego y pues arreglen un poco algunos bugs. ¿Por qué? Porque si no el juego lo hace injugable y lo que no entiendo es por qué Mob Entertainment está pagando servidores de Project Playtime si no lo actualizan y no lo hacen nada. Si están pagando los servidores probablemente haga algo próximamente, pero podrían haberle tenido un mínimo mantenimiento. Y todo lo que estoy diciendo dando por hecho que en alguna otra galaxia el juego nunca va a estar abandonado al 100%. Y bueno, eso ha sido todo. Nos quedamos en que haríamos una fase 2.5 llamada Project Playtime Forsaken, o sea, cambiándole el nombre de Incineration a Forsaken, y es una .5 que añade algunas cosillas, añade un nuevo mapa y poquito más. Y que todo lo anteriormente hablado hubiese pasado, pero da la casualidad que no ha sido en este mundo y no ha sucedido. Pero bueno, creo que he dado mi opinión. Se ha quedado un vídeo muy chulo. También es algo corto, la verdad. Me faltaría alguna que otra cosa que no sé ahora mismo. Todo lo que no está en el juego, obviamente, lo que han quitado, lo agregaría de nuevo. Lo que quitaron de fase 2. El tutorial, dejo el de fase 2 también, obviamente. Todo lo de fase 2 lo dejo, añadiendo las cosas que acabo de comentar. Y pues ojalá tengamos más contenido de parte de Mob Entertainment y Project Playtime en un futuro, que la verdad que estaría muy bien y muy divertido. Y bueno, este es uno de los últimos vídeos de Project Playtime. Ya estamos en la recta final de Project Playtime. Vamos a dejarlo, ya que no es por las visitas, porque va muy bien, de hecho. Pero el juego está muy abandonado, ya se está quedando escaso de contenido. Muy escaso, ya está. Y también hay algunos mods que añade, que si queréis que juegue mods, pues están bastante guapos. O alguna tier list de mods, que están bastante guapos. Pero de ahí adelante no te añade tampoco un contenido increíble. Te añade 2 o 3 skins, 2 o 3 mejoras. También he visto un mod que te corrige te corrige un montón de cosas, un montón de bugs. También te corrige lo que es el bug de las músicas, el bug de la música de ambiente, que se estaría muy guay. Lo que pasa es que te añade unas camisas que no me gustan, la verdad. Me gustan más las camisetas originales. Te añaden otras camisas que pues de relleno. Y bueno, también añaden las skins estas, las sacan de los archivos del juego, las skins que he hablado antes, como Make Easy y el Hui prismático ese morado. Y pues nada, si queréis jugar mods, por ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like y suscribiros al canal con la campanilla activada para que active todas mis notificaciones. Aparte, es totalmente gratis, no os cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.